Shalom Lekulam, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Hoy estaremos empezando nuestra serie de Levítico, hablando sobre Levítico 4, 7 y 17. Correcto, vamos a revisar esos capítulos. Como dijimos en el episodio anterior, hemos agrupado el libro de Levítico en diferentes capítulos, ¿verdad? Porque tienen un mismo hilo temático, y hoy vamos a ver los capítulos del 4 al capítulo 7 y el capítulo 17. Y tal vez se preguntarán, ¿por qué traerán el capítulo 17? Van a entenderlo más adelante cuando tratemos el tema de eso. El capítulo 4, la idea central que estaremos hoy tratando, hay esperanza para el pecado involuntario. El capítulo se enfoca en el pecado que se comete de forma no intencional. Leamos el 4.2, donde nos dice, el alma que peque de forma no intencional. Eso es lo que estaremos desarrollando. Correcto, la idea central del capítulo, porque como tú dijiste, sonó como una especie de pregunta, pero la idea central es que estaremos la idea central del capítulo, es que hay esperanza, ¿verdad?, para el pecado involuntario. Es importante resaltar esa pregunta, el pecado involuntario. Entonces, es interesante ver cómo las traducciones interpretan una palabra que aparece allí, que se refiere precisamente a ese pecado involuntario. La palabra en hebreo es bishgaga, y la Biblia de las Américas, por ejemplo, la interpreta inadvertidamente. La Nueva Traducción Viviente, involuntariamente. La Reina Valera dice, pecaré por yerro. Cuando tú ves las traducciones con tantas diferencias así, es que hay algo allí con la palabra. Pero la palabra bishgaga se debe entender como un error no intencional. Eso es prácticamente lo que comunica esa palabra. La misma idea se repite en los versos 13, 27, 22 y 27. Precisamente estos 4 versos bosquejan el capítulo completo. El pecado no intencional del sacerdote, el líder, lo vemos en el verso 1 al 12. O el de la comunidad. Algo de lo cual tenemos mucho que aprender como iglesia. La intención de Dios para su pueblo desde su inicio no es lidiar solamente con el individuo, sino con toda la comunidad de fe. Debemos preocuparnos más los unos por los otros. La esencia de esta instrucción aquí es que si algo está mal en la congregación, toda la congregación está mal. Entonces eso lo vemos en el verso 13 y 26. Y el pecado de una persona en particular lo podemos ver en el verso 27 al 35. Por lo tanto, esta es la idea central del capítulo. Tenemos un medio para encontrar perdón ante el Señor por el pecado no intencional. Y eso lo podemos ver en Levítico 4:35, cuando dice, y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado de por el cual pecó, y le será perdonado. Exactamente. Ahí aparece la famosa palabra en hebreo slijá, ¿verdad? Entonces, literalmente, el Señor va a perdonar ahora el pecado. Y ahora algunos puntos importantes a notar también de este capítulo 4 de Levítico son los siguientes. Este manejo de la sangre, por ejemplo, en los versículos 5 al 7, lo voy a leer brevemente, del capítulo 4 se nos dice, sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor, frente al velo del santuario. Luego saltamos, ¿verdad? Y continúa diciendo, pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y tomará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto. Entonces, ese manejo de la sangre que se hace aquí en capítulo 4, también el manejo que se hace de la grosura. Vamos a ver que lo que se dice de la grosura, que en los versos del 8 al 10 se nos dice, y quitará toda la grosura del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa de que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las
entrañas, los 2 riñones, con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, los quemará, luego saltamos, ¿verdad? El versículo 10 y dice, los quemará sobre el altar del holocausto. Este manejo también que se hacía de la grasa y de eso, ¿verdad? Y por último, el manejo que se hacía también, lo que se hacía del resto del animal, eso lo vemos en los versículos 11 al 12, la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y aún su estiércol, dice el texto, es decir, todo el resto del novillo, lo llevarán a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echará las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. Todo este manejo de la sangre, el manejo de la grosura, de la grasa y el manejo del resto del animal por completo, era algo exclusivo del pueblo de Dios. Y a lo que me refiero con exclusivo, por ejemplo, muchos pueblos paganos alrededor de Israel se bebían la sangre. En la antigüedad, en la antigua Mesopotamia, la grosura no era ofrecida a los dioses quemándola por completo, lo cual lo haría incomible. Cuando tú quemas algo por completo, ya tú no te lo puedes comer porque es como si fuera un pedazo de carbón. En la antigua Mesopotamia no hacían esto. Ellos no lo quemaban por completo a sus dioses. Entonces, sino que era subsecuentemente comida por los sacerdotes. En otras palabras, cuando nuestro texto dice aquí, no, tú quemarás esa ofrenda por el pecado por completo. Era que nada de eso iba a ser preservado para comerse después. Era ofrecida, era una forma de ofrecerla totalmente a Dios. Esto es lo que está detrás de esta idea. Y el resto del animal, por ejemplo, que se desechaba en el antiguo cercano oriente, era visto como sustancias que absorben impureza y son en sí mismas peligrosamente letal. O sea que esta es otra razón de por qué aquí se desecha el resto del animal, que lo vimos, el resto del animal se desecha fuera del campamento incluso. ¿Ok? Sin embargo, aquí no son vistas como algo ordinario, porque ya fueron dedicadas a Dios Santo. O sea, es verdad que son letales y hacen daño, pero no son ordinarias porque ya fue dedicada a Dios. Entonces, ¿qué se hacía? Entonces era ofrecida a Dios en un lugar puro, pero fuera del campamento, para evitar cualquier contaminación, ¿verdad?, sanitaria en este caso. Entonces, esto es lo interesante de esto. Y ese trato de esas 3 cosas que yo mencioné es exclusivo del pueblo de Dios. Eso no se hacía de esa manera en el antiguo cercano oriente. O sea, aquí Dios está haciendo algo único, si pudiéramos decirlo. Claro. El pecado es definido como hacer con uno de los mandamientos del Señor lo que no se debe hacer. Podemos verlo en el 4:27. En otras palabras, de acuerdo a Levítico, el pecado es la violación a la Torá. Exacto. Levítico prácticamente define el pecado como tú violar las instrucciones de la Torá. En el 4:3, en el capítulo 4, versículo 13, nos dice, esto es importante, en hebreo se nos dice, y permítame leérselo en hebreo, se nos dice, In hakohen hamishiach yehetá, ¿ok? Y pudiéramos traducir eso literalmente, si el sacerdote ungido peca, la palabra para ungido ahí que traducimos es la palabra Mishiach, obviamente la palabra Mesías. Es como si dijéramos, si el sacerdote Mesías peca, es decir, el pueblo debía esperar que su ungido pecara y que sacrificara por sus propios pecados. Hermanos, eso adorna significativamente aún más el gran Mesías al cual ese sacerdote apuntaba. Nuestro Salvador, quien no tuvo la necesidad de sacrificar por él, sino por nosotros solamente, como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces, ok, con eso prácticamente es lo que trata el capítulo 4. El capítulo, vamos a ver ahora lo que vemos en el capítulo del 5 al capítulo 6, versículo 7. Que la idea central aquí es la siguiente. Hay esperanza para el pecado involuntario sin importar tu estatus social. Esto es lo que estos capítulos comunican. ¿Por qué decimos eso? Que esa es la idea central. Bueno, porque repetidas veces se nos dice en el capítulo 5, esta frase se nos dice repetidamente en hebreo, Veinlo tagi yado dei, que pudiéramos traducir, y si su mano no toca lo suficiente. Eso está en el versículo 7, pero aparece en otros versículos.
La misma idea, por ejemplo, aparece en el versículo 5, el versículo 11, no con la misma palabra en hebreo, pero la misma idea se comunica también allí. Entonces, lo que está diciendo es, si esa persona no, si la mano de esta persona no toca lo suficiente, es como si lo interpretaríamos, si no tiene lo suficiente, los suficientes recursos, implicando que tal persona no alcanza a conseguir uno de los animales prescritos para el sacrificio, aún así, Dios le provee una alternativa de acuerdo a su realidad económica. Y esto iba desde un cordero hasta dos tórtolas. Por ejemplo, para la clase media-baja. Eso lo vemos un ejemplo en José y María, que eran de clase media-baja, ya que eso fue lo que ellos ofrecieron cuando presentaron a Jesús en el templo. Eso lo vemos en Lucas 2, del 22 al 24. O la 10ª parte de un efa de flor de harina, lo cual sería aproximadamente 2.3 litros, lo suficiente para el pan del día de una persona en ese tiempo. Correcto, es interesante porque este versículo, como tú acabas de decir, Liani, nos revela prácticamente cuál era el estatus social de María y José, que muchas veces se nos ha dicho que eran de la clase más pobre que existía, lo cual no es así, porque según nuestro texto de Levítico nos dice que los 2 palomillos se entregaban por una clase media baja. Hay una clase más baja que esa, que sería prácticamente el efa de flor de harina, como tú mencionas. Eso no fue lo que ellos llevaron. Parece que ellos tenían lo suficiente para los 2 palomillos. En eso nos dice que Jesús tenía una clase media baja. No completamente baja, pero media baja. Interesante. Otra cosa a notar es que el arrepentimiento y el sacrificio por el pecado no era todo, según este capítulo, sino que se debía hacer restitución del error cometido. Y esto tú lo puedes ver, en los versículos 4 y 5, donde dice: entonces, habiendo pecado y ofrecido restitución a aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá, importante esta parte, a ello la 5ª parte en el día de su expiación. O sea, no solamente había que restituir, no solamente había que arrepentirse y sacrificar, sino que había que hacer restitución significativa de lo que se hizo. ¿Suena familiar esto? ¿Le suena familiar eso? Yo creo que sí, porque este es el contexto de Lucas 19, 8 al 9. ¿Ok? Esto es, Lucas, permítame leérselo, Lucas 19 del 8 al 9, cuando dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dijo a Jesús, ¿verdad? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Ahí está la abundancia. Él lo va a restituir y luego lo va a cuadruplicar. Ahí está la 5ª parte, si pudiéramos decir, en la suma de esas 2 cosas, ¿verdad? Lo devolveré de esa manera. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. En otras palabras, lo que Zaqueo está haciendo, lo que la salvación produjo en Zaqueo, ¿qué fue? Fue una obediencia de nuevo a la Torá. Zaqueo aquí está obedeciendo lo que la Torá prescribe en el libro de Levíticos. Ese es el contexto. Entonces es interesante, esto no es un mero acto de abundancia. Muchas veces leemos a Zaqueo y dice: oh, mira cómo Zaqueo devolvió abundantemente. No es un mero acto de abundancia, sino que ahora que ha nacido de nuevo y la Torá ha sido escrita en su corazón, como hemos estudiado en episodios anteriores, él tiene la gracia y el Espíritu para obedecerla. Tiene el Espíritu Santo ahora para obedecerla. Eso es lo que ha ocurrido. Avanzaremos a leer el capítulo 6, 8 y el 7. Correcto. La forma en la que los sacerdotes realizarían las ofrendas. Correcto, esa es la idea central. Exacto. Estos 2 capítulos se pueden dividir en 9 secciones. Muy interesante. La primera, ofrenda encendidas. La segunda, ofrenda de cereal. La tercera podemos ver la ofrenda diaria de cereal del sacerdote. La cuarta, la ofrenda de purificación. La quinta, podemos ver la ofrenda por la culpa y la provisión de los sacerdotes en las cosas más sagradas. La sexta, la ofrenda de bienestar. La séptima,
la prohibición de comer sebo o sangre. La octava, la provisión de los sacerdotes en la ofrenda de bienestar. Y la novena es un resumen, básicamente. Y casi todas empiezan con la frase, esta es la instrucción para, ya lo dicho. Es decir, que se le está instruyendo a los sacerdotes de qué forma realizarán los sacrificios descritos en los capítulos anteriores. Estos capítulos se enfocan en los ministros o los sacerdotes. Correcto. Este capítulo prácticamente sí, es una instrucción a ellos, a los sacerdotes. Entonces en Levítico 7, 3, ¿verdad? Al 4 y al 6, muestra cómo Dios ordena a sus ministros a que coman de las cosas santísimas. Y permítame, podemos verlo aquí, se le ordena que coman de las cosas santísimas. Y esto se les dice por dos razones prácticamente. Incluso lo que se dice allí es y de ella, citando el versículo, capítulo 7, versículo 3 al 4, dice, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los lomos. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo y es cosa santísima. Entonces, esto se ofrece por dos razones. Una era porque era la provisión por el trabajo ministerial que ellos realizaban. Esta idea es retomada también en el Nuevo Testamento. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en 1 Corintios 9:14, en 1 Timoteo 5:18. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:14 se nos dice, así también ordenó el Señor que los que proclamen el Evangelio, que es algo santísimo, santo, ¿ok? Vivan del Evangelio. Entonces, esta idea viene de aquí, de la Torah, viene de Levítico prácticamente. Entonces, la otra razón por la cual se le permite a ellos comer de esa cosa santísima al Señor es porque los hace copartícipe con Él en su santidad. Es por esto que les ordena apartarse de cualquier cosa inmunda, común, imperfecto. Cuando leen el capítulo, ustedes ven que dice, si ustedes hacen esto inmundo, imperfecto, no pueden acercarse a comer a la mesa, porque lo que Él está tratando de comunicar es, el que se acerque a mí tiene que hacerlo en un estado de perfección. ¿Okay? Obviamente, ese estado de perfección nos lo da Dios, su Espíritu Santo y todo eso, ¿verdad? Pero aquí lo que se está comunicando es hasta donde tú puedas alcanzar a hacerlo, físicamente hablando, en tu estado de perfección, o lo que ellos asociaban con algo imperfecto, como algo inmundo. Si tú lo tocabas, entonces ya tú no estabas en ese estado que era el apto para acercarse al Señor. Entonces esa es la idea que se está comunicando aquí. Estas son porciones dedicadas exclusivamente al Señor y ahora les es permitido participar de ellas. Eso es increíble. Les es permitido participar de ellas. Por otro lado, la frase no se apagará, refiriéndose al fuego sobre el altar, se repite 3 veces. Lo vemos en el 6.2, 6.5 y 6.6. Esto no es solamente una declaración práctica, sino una instrucción teológica. Correcto, y es fascinante esto, porque esto lo explica brillantemente el erudito judío Milgram, cuando él dice, el sacrificio ofrecido en la inauguración del culto público fue consumado milagrosamente por el fuego divino en el capítulo 9, versículo 23. Todo esto que hemos hablado aquí no se ofreció en el primer sacrificio. El primer sacrificio se ofrece en el capítulo 9. Y Milgram dice, es en ese capítulo 9, versículo 24, que se ofrece el primer sacrificio. Y este sacrificio es consumido por un fuego divino que sale desde adentro, desde el Señor mismo. Y es este fuego que no es permitido que se apague para que todos los sacrificios subsiguientes puedan reclamar aceptación divina. En otras palabras, ese fuego que el Señor inició inicialmente en ese primer sacrificio, que fue el Señor que lo sacrificó, ellos dijeron, ese fuego manténgalo encendido. Échenle leña, manténgalo encendido constantemente. ¿Para qué? Para que los próximos sacrificios podamos decir que fue un acto divino quien lo consumió y lo aceptó como bien y válido el sacrificio. Y por último, vamos a ver brevemente el capítulo 17, que habla prácticamente del sacrificio fuera del tabernáculo. ¿Por qué lo estamos ligando? Porque aquí se regula que los sacrificios no se podían hacer fuera del tabernáculo. Y esa es una de las instrucciones sobre los sacrificios que debían ser dentro del tabernáculo. Los capítulos 4 y 7, que fue lo que vimos anteriormente, son enfocados en los que ministran al pueblo y cómo debían ofrecer sacrificios, mientras que el capítulo 17 trata nuestro mismo tema, pero enfocado en el pueblo que no forma parte del sacerdocio.
Exactamente. Estos estaban rotundamente prohibidos de ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo, como acabé de decir, y sin el servicio sacerdotal, ¿verdad? Esto no podían ofrecerse nadie podía ofrecer sacrificio fuera del tabernáculo. Por dos razones. Primera, Dios estaba creando una adoración centralizada y a través de un solo mediador, el sacerdote. Lo podemos ver en el 17:5, cuando nos dice, a fin que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traiga al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Excelente. Incluso los sacrificios de paz lo tratamos en el episodio anterior. O sea que este capítulo va alineado con lo que estamos hablando. Con lo que estamos hablando. Otra razón de por qué no podían ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo era para eliminar los sacrificios hechos a campo abierto, los cuales al parecer, por la palabra que aparece allí en hebreo, od, la palabra en el texto de nosotros aparece la palabra od, que significa otra vez o más. Por esa palabra, al parecer, estos sacrificios a campo abierto fueron ofrecidos en el pasado a demonios. ¿Ok? Fueron ofrecidos a demonios en el pasado. Entonces, por aquí se nos dice, no ofrecerán otra vez. Al parecer Israel incurrió en esta práctica pagana en el pasado, ¿verdad? A sacrificios a demonios. En otras palabras, cuando adoras cualquier otra cosa que no sea Dios, estás adorando un demonio. Esa es la enseñanza del versículo 17, capítulo 17, versículo 7. Cuando adoras otra cosa que no es Dios, estás adorando un demonio. Claro, o sea, sí, aquí Dios contempla también a los gentiles, aquellos que formaban parte del pueblo, los cuales tampoco podían sacrificar a los demonios, sino solo al Señor. No lo dice el 17 del 8 al 9. Comer sangre, no se podía. Del 17, del mismo verso 17, capítulo 17, verso 10, 12 al 13. Y también comer animales muertos o animales despedazados en el campo. Eso nos lo dice también el 17, 15 hasta el 16. Correcto, interesante. Miren este orden. El orden que menciona el capítulo 17. Sacrificar a los demonios, como decía Liani. Comer sangre, comer animales muertos en el campo. ¿Ok? Es interesante que muy probablemente este capítulo 17, por esas razones, sea el contexto de lo que se le restringe a los gentiles en Hechos 15. Y también se vuelve a repetir en el capítulo 21, versículo 25. Permítanme leerles, ¿verdad? Dice aquí, note incluso el orden es importante. Dice el texto, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Eso se parece sacrificado a los demonios. ¿Ok? Y Pablo incluso asocia ídolos con demonios en otra parte también. Deben abstenerse también de la sangre. Eso también va de la mano con nuestro capítulo, comer sangre. Sigue diciendo Pablo, deben abstenerse de comer carne de animales, ¿verdad? Comer carne de animales estrangulados. ¿Verdad? O estrangulados, la idea aquí es que todavía preservan su sangre. Eso también va de la mano con nosotros, comer animales muertos en el campo, a campo abierto, porque todavía están con sangre y todo, no han sido drenada la sangre. Y también dice, y de fornicación, deben abstenerse de fornicación los gentiles, eso es lo que dice Hechos. Una de las interpretaciones más comunes que se le ha dado a este texto es que aquí se está refiriendo a algo cultural y nada más. Hay muchos que opinan eso, ¿verdad? Y que por lo tanto el gentil hoy puede ignorar por completo Hechos capítulo 15, 21, 25 y también Levítico 17. Sin embargo, esa interpretación presenta algunos problemas problemas exegéticos. ¿Por qué? Ya que entre las prohibiciones está la fornicación. Entonces, no podemos decir que la fornicación era algo meramente cultural. ¿Entienden? Entonces, otros han dicho que fornicación aquí está relacionado a cultos paganos y por eso la restringen. Entonces engloban todo en cultos paganos y engloban todo en algo cultural. Pero de nuevo, esa interpretación presenta dos problemas ahora. El primer problema es que el animal estrangulado no necesariamente, que se menciona aquí en Hechos, no necesariamente es asociado a un culto pagano. Los animales estrangulados no necesariamente se asociaban a un culto pagano, no necesariamente digo.
Y la segunda problemática que presenta esta interpretación es que entonces ahora la fornicación, si es así, si esa fornicación se refiere a solamente a la fornicación idolátrica o cultural, ¿verdad? O de culto, debemos decir que ahora entonces la fornicación que no está asociada a un culto es permitida. Entonces, de nuevo, esto significa fornicación y eso es lo que significa eso, ¿ok? Entonces, lo correcto aquí es buscar cuál es la esencia del mandamiento en Levítico y aplicar la palabra completa a nuestra vida, a nuestras vidas al día de hoy. Esa es la tarea de nosotros, buscar cuál es la esencia del mandamiento aquí. Cuando veamos Levítico capítulo 11, trataremos ese asunto en más detalle. Ahora no tenemos el tiempo para tratar ese asunto, pero lo vamos a tratar más en detalle. ¿Ok? Entonces, este capítulo en 17:11, y con esto vamos a ir cerrando ya, ¿verdad? Contiene la razón principal de toda la Torá de por qué debe haber un trato especial con la sangre. ¿Ok? Y permítame leer 17:11. Y con esto vamos cerrando. Dice así 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque, dice el texto, es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. En otras palabras, como la vida del animal, según Levítico, ¿verdad?, está contenida en esa sangre. Cuando se derrama la sangre, es una derramación de una vida. Y como mi pecado, la paga del pecado es vida, entonces al derramar la sangre yo estoy pagando con una vida lo que yo debí pagar con mi vida. Esta es la idea de aquí, ¿ok? Lo interesante es que esto fue dicho de que en esta sangre hay vida. Esto fue dicho de un animal. ¿Te imaginas cuánta vida hay en la sangre de Jesús? Es impresionante eso. Esa sangre de nuestro Salvador es capaz de cubrir todos nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Y simplemente lo queremos dejar en el día de hoy con esa reflexión, ¿ok? Para que piensen en eso y vean lo rico que es estudiar el libro de Levítico, cómo nos alumbra el Nuevo Testamento, cómo nos alumbra nuestra propia vida y cómo puede ser aplicado en nuestra propia vida sin ningún problema, ¿ok? Entonces en el próximo episodio vamos a continuar nuestro estudio de Levíticos, ¿ok? Bendiciones.